Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios de poder estar por medio de su misericordia, de su providencia en este lugar, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Comenzaremos ya con nuestro estudio, retomamos este estudio de qué es la teología reformada y veremos hoy el pacto de gracia. Y antes que podamos proceder, vamos a orar al Señor para encomendarnos delante de su presencia y así Él nos pueda dirigir en este estudio. Padre celestial y amado, te damos las gracias porque por tu amor y misericordia tú, Señor, nos has sustentado. Hasta este preciso momento nos has guiado por medio de tu Espíritu y tu santa palabra ha llenado de gozo nuestro corazón al encontrar tu fidelidad y tus maravillosas promesas, las cuales nos permiten cada día seguir confiando plenamente, no en lo que nosotros haremos, sino en lo que usted, mi Dios soberano, hará en nuestras vidas. Le ruego y le suplico, Padre Celestial, que nos permitas prestar toda la atención posible a este estudio que realizaremos sobre una doctrina tan importante como lo es la teología del pacto y también lo que veremos hoy, el pacto de gracia. Deme la sabiduría para compartir este estudio, Padre Celestial, y así tú seas glorificado y que cada uno de nuestros hermanos puedan escuchar con total atención, puedan también ir resolviendo sus dudas a medida que vamos avanzando en este estudio. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hoy veremos qué es la teología reformada y precisamente el pacto de gracia. Cuando hablamos del pacto de gracia, hablamos de aquello en los cuales ya marcamos una diferencia con la teología presbiteriana o con lo que nosotros conocemos como nuestros hermanos paido bautistas, es decir, los que bautizan niños. Y es en el pacto de gracia donde están nuestras más grandes diferencias, pero también tenemos cierta unidad. Cuando vamos a la Confesión Bautista de Fe de 1689, esta confesión de Londres, y si usted se centra en el capítulo 7 de la confesión del pacto de Dios, el párrafo 2 dirá de la siguiente manera: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. A Dios le agradó hacer un pacto de gracia. El párrafo 3 dice: este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de la salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Debemos partir diciendo que el pacto de gracia, este pacto de gracia, tiene su fundamento en la eternidad. ¿Y cómo se llama ese pacto que se hizo en la eternidad? Intratrinitario, o el pacto de la redención. Es ese acuerdo intratrinitario llamado el pacto de la redención. Ese pacto lo hizo ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto se hizo en la eternidad. En el tiempo, hablando de Edén, tenemos aquí en Génesis 2:17, tenemos lo que se conoce como el pacto de obras. Muy bien, hermano José. Tenemos aquí el pacto de obras. Y en Génesis 3:15 tenemos la primera promesa de gracia. Conocida como el protoevangelio, conocido también como la semilla de este pacto de gracia que iba a ser revelado progresivamente hasta apuntar al nuevo pacto.
revelado progresivamente. Entonces, entendemos lo que nuestra confesión nos explica con respecto, en primer lugar, que al Señor le agradó hacer un pacto de gracia. Y este pacto de gracia tiene su fundamento, ¿dónde? En el pacto de redención, hecho en la eternidad. Y fue revelado después de la caída a Adán primeramente. Y luego pasos adicionales, lo cual es cierto, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, tenemos el pacto davídico, y mediante estos pasos adicionales se revela progresivamente hasta tener su fiel cumplimiento en el nuevo pacto. Eso es a grandes rasgos, como vemos en un marco, en una línea de tiempo, todo lo que nos dice acerca del pacto de gracia. Pero debemos ir avanzando y decir, ¿cómo podríamos definir pacto de gracia? Tenemos aquí el pacto de gracia, su definición. ¿Cuál sería su definición? De acuerdo a nuestro entendimiento como bautistas particulares o bautistas reformados, pacto de gracia se define de la siguiente manera. Y escriba, pacto de gracia es el desarrollo en la historia del pacto de redención. Pacto de gracia es el desarrollo en la historia del pacto de redención. El pacto de gracia es el desarrollo en la historia del pacto de redención. ¿Por qué hablamos de un desarrollo? Porque hablamos de una revelación progresiva. ¿Y qué se revela en esta revelación progresiva? La salvación solo por fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos revela Génesis 3.15? ¿Qué nos revela Génesis 3.15 en su primera promesa? El Hijo del Hombre iba a estar en la cabeza de la serpiente. Exacto. Que iba a venir de la simiente de la mujer. Iba a venir de la simiente de la mujer el Salvador. Entonces, para ser salvo, ¿qué es lo que se necesitaba? Tener fe, ¿en quién? En el Salvador. La primera semilla, la primera promesa, es que vendría de esa simiente de la mujer un Salvador. Por eso que dentro de lo que es la teología reformada, pactual, bautista, entendemos que hay, ¿cuántos pueblos hay entonces? Un solo pueblo. Hay un solo pueblo. ¿Y por qué hay un solo pueblo? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento las personas fueron salvadas solo por gracia y fueron justificadas solo Por la fe. exacto. Entonces, creemos que la salvación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre fue por la gracia de Dios, por esta condescendencia que Él tuvo de hacer este pacto de gracia y de que ellos fueran declarados justos solamente por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, en el que había de venir, en el que sería revelado progresivamente. Esto nos diferencia, quiero hacer un cuadrito, de la mayoría de las iglesias actuales llamadas dispensacionalistas. Las iglesias dispensacionalistas, ¿qué es lo que creen? En un rapto secreto, creen que el Señor va a venir en una manera secreta y se va a llevar a las personas de un momento a otro al cielo, mientras aquí va a venir el juicio. Nuestro entendimiento no es así, porque el dispensacionalista, para creer eso, él tiene que creer que cada uno de los pactos y cada una de estas cosas que el Señor ha hecho a lo largo de la historia son
nuevas oportunidades que Dios le da al hombre. Es decir, Dios le dio a Adán esa oportunidad de comer del fruto, él pecó y ¿qué hizo? Hizo otra promesa más. Después de eso hizo otra promesa más, ¿cierto? Cae Noé, hizo otra promesa más. Cae Moisés y así cae el pueblo de Israel, perdón. Y así él tiene que ir haciendo otros planes. Por eso el dispensacionalista ve todo separado. Como se cometieron errores aquí, se hace una nueva oportunidad. Se cometieron errores aquí, se hace una nueva oportunidad. En cambio, la teología pactual bautista posee una unidad. Mientras aquí hay una separación, ¿cierto? Hay pactos que se equivocaron, que hay personas que quebrantaron ese pacto y se crea un nuevo pacto. Y se crea otro nuevo, otro nuevo, otro nuevo. Entonces, todo esto habla de que aquí no hay una unidad, aquí hay separación. Es como hacer nuevos planes continuamente. Pero la teología pactual bautista habla de una unidad y de una revelación progresiva, donde cada pacto está revelando algo acerca de ese Salvador que iba a venir. Cada pacto está revelando la plenitud de ese pacto de gracia que se cumpliría ¿con quién? Con Jesucristo. Porque es con Jesucristo en la cruz del Calvario derramando su sangre donde este pacto ya llega a su máximo esplendor. Donde el pacto de gracia deja de ser una promesa y se transforma ya en un pacto que sería conocido también como el nuevo pacto. Sigamos avanzando en todo esto y también hacer una salvedad. Nuestros hermanos presbiterianos, a diferencia de nuestra teología del pacto, ellos ven que el pacto tiene dos administraciones, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Por lo cual estos dos pactos son el mismo pacto. Uno con símbolos y el otro con las figuras verdaderas. Por ejemplo, aquí había un cordero y aquí ¿quién está? Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces ellos no ven una revelación progresiva, sino que ven que esto de acá, A es igual a B. ¿Entienden? ¿No? Solo con diferente administración. Por acá era bajo figuras y sombras y acá era bajo lo que es verdadero, que es Jesucristo mismo. Pero nosotros vemos una revelación y no vemos el pacto, mientras ellos acá, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es decir, en estos pactos noéticos, en este pacto davídico, ellos ven que siempre en el pacto mosaico, ellos ven que ahí está el pacto de gracia, en su máximo esplendor. Pero nosotros nos vemos el nuevo pacto en su máximo esplendor ahí, o el pacto de gracia en su máximo esplendor ahí. ¿Por qué no lo vemos? Porque todavía falta que se revele. Por eso el libro de los Hebreos habla de un mejor pacto. Porque esto solamente estaba en sí en forma de promesa. Porque su fin en cumplimiento, ¿dónde sería? ¿O dónde es? En Jesucristo. El pacto de gracia es un pacto y un pueblo. Vamos a ver también esto. El pacto de gracia es un pacto hecho para que un pueblo se beneficiara. Los bautistas particulares, al rechazar el modelo paido-bautista del pacto de gracia, procuraron que esto se hiciera en un tono pacífico. Es decir, nuestros hermanos presbiterianos, mientras entendían el pacto de gracia como un solo pacto, ¿cierto? Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el pacto de gracia para ellos está completamente aquí como completamente aquí. ¿Entienden? Para nosotros, el pacto de gracia está aquí desde Génesis 3:15 hasta el cumplimiento en Cristo. Solamente en este trecho es una promesa. Para nosotros el pacto de gracia está presente, pero no como pacto, sino como promesa. ¿Y cuándo este pacto de gracia se convierte en un pacto propiamente tal?
cuando se entregó Jesucristo en la cruz. Por eso decimos que el pacto de gracia, le voy a pedir a mis hermanitos que están por acá que se puedan colocar por aquí, porque si no, no van a ver nada de por acá. Y es importante que puedan ver esto en la pizarra. Pacto de gracia es igual al nuevo pacto. Entonces, para que vayan entendiendo detalles, vayan mirando el dibujito acá bien. A diferencia del entendimiento pactual de nuestros hermanos presbiterianos, nosotros creemos que el pacto de gracia estaba en forma de promesa en el Antiguo Testamento. Pero es con la venida y el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo que el pacto de gracia está completo como nuevo pacto. ¿Se entiende? Ya es un pacto. Aquí es una promesa. Aquí es una promesa. Entonces, y así para ir armando todo esto, ¿cuándo comienza el nuevo pacto? ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? Con el nacimiento. ¿Con el nacimiento o el sacrificio? Sacrificio, nacimiento. Con el nacimiento, pero... El libro de los Hebreos, y más adelante lo vamos a ver, deja en claro que para que un pacto sea un pacto, ¿qué es lo que tiene que existir? Un sacrificio. Es decir, tiene que haber un derramamiento de sangre. Por eso el nuevo pacto, como bien dice el hermano Ángel, la hermana Joana, y también había dicho la hermana Jacqueline, el pacto de gracia comienza, el pacto de gracia se vuelve un pacto, y el nuevo pacto está presente y comienza con el sacrificio mismo de Jesucristo. Porque para que un pacto exista, ¿qué es lo que tiene que existir? Un derramamiento de sangre. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, cuando en la antigüedad se instaura este antiguo pacto, ¿qué es lo que existe? Sacrificio nuevamente. Y para que estos utensilios fueran parte, ¿qué es lo que se lavaban con esta sangre? Porque sin derramamiento de sangre obviamente no hay pacto. Entonces, nuestros hermanos bautistas reformados tenían diferencias con nuestros hermanos presbiterianos. Por acá, ¿cierto? Ellos bautizan niños. Y aquí bautizan creyentes. Pero esta diferencia no se da por una lógica, sino que esta diferencia se da por nuestro entendimiento del pacto. Porque si para ellos está presente aquí completamente el pacto de gracia y aquí completamente en el Nuevo Testamento, si aquí se circuncidaba, aquí se bautiza. Y así de simple, ellos lo ven así. Pero para nosotros, si estaba en forma de promesa, es aquí donde se transforma el pacto de gracia. Y al transformarse aquí, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los verdaderos creyentes. O sea, los nacidos de nuevo. Por eso nosotros bautizamos creyentes, ¿se fijan? Y acá, claro, se hacía la circuncisión, pero todas esas eran figuras de algo que iba a venir, pero a la vez todo esto aún no era un pacto, sino que era una promesa. El pacto de gracia estaba en forma de promesa. Entonces, ¿cómo era una persona salva en el Antiguo Testamento? No. ¿No? ¿En qué? En el sacrificio en ti. Porque a eso apunta el sacrificio. Pero entendiendo esto, ¿ellos eran salvos por sacrificar un animal? Por gracia. Pero pensemos bien, ellos eran salvos por la promesa. Porque todos esos símbolos apuntaban a la promesa de Génesis. ¿Y cuál es Génesis 3.15? Es Jesucristo. Por eso los profetas menores y mayores siempre reclaman al pueblo de que ellos estaban haciendo sacrificios, estaban cumpliendo con todo eso, pero no estaban con sus ojos puestos en la promesa. Hacían las cosas como un ritual, ¿no? Entonces en el Antiguo Testamento, para nosotros como bautistas, las personas eran salvadas por la promesa de un mejor pacto. Y ahí nos vamos a Jeremías 31:31.
nosotros creemos que las personas del antiguo pacto eran salvos por la promesa. Y en el nuevo pacto somos salvos por el pacto nuevo o nuevo pacto. Somos salvos ya por un pacto propiamente tal que fue sellado con la sangre de ¿quién? Con la sangre de Jesucristo. El entendimiento de nuestros hermanos bautistas particulares del pasado consideraron en primer lugar que el pacto de gracia comenzó, ¿cuándo? Inmediatamente después de la caída. La caída, ¿cuándo ocurre? En los primeros versos de Génesis 3. Y inmediatamente después de la caída comienza a revelarse, ¿qué cosa? La promesa del pacto de gracia. Y que la sustancia de este pacto, desde su comienzo en Génesis 3:15, ofreció gratuitamente a los pecadores salvación por la fe en Jesucristo, y mediante los siguientes pactos reveló progresivamente la promesa. Y esa promesa es de un Salvador. Porque esa es la promesa a la cual apunta en su sustancia este pacto que se va revelando progresivamente. Es claro ver que la teología del pacto bautista declara la uniformidad de la justificación solo por medio de la fe en Jesucristo en ambos testamentos. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las personas eran salvas por la fe y por la gracia, que estaba ¿dónde? En la promesa. Pero nosotros que está en el pacto. Ellos están en la promesa, nosotros estamos en el pacto. Desde el sacrificio de Cristo estamos en el pacto y ellos estaban en la promesa. En el Antiguo Testamento ellos eran salvos por la promesa de un Salvador. Nosotros estamos y somos salvos por el Salvador. Y eso tiene también una explicación. En los tiempos de nuestros hermanos bautistas particulares, había un grupo de personas que se llamaban los socinianos. Es decir, ellos seguían un tal Socinio que él decía que en el Antiguo Testamento la gente no era salva por gracia. La gente era salva por la ley. Y si se fija que muchos de ese espíritu sociniano está en alguna iglesia, dicen, no, ahora somos salvos, ahora estamos en el tiempo de la gracia. No sé si has escuchado eso. Dicen ellos, ahora estamos en el tiempo de la gracia, pero antes ellos eran salvos en el tiempo de la ley. Los socinianos creen eso. Antes la gente no era salvo por gracia, era salvo por la ley. Ahora somos salvos por gracia, porque Cristo murió. Pero nuestros hermanos bautistas, como nuestros hermanos presbiterianos, dicen, no, siempre hemos sido salvos por gracia. Siempre hemos sido salvos por la promesa de Génesis 3:15. Por eso los que tienen esa creencia sociniana de decir que antes eran salvos por la ley, la gente, ellos nunca ponen su mirada en Génesis 3:15. Nunca le van a hablar de Génesis 3:15. Ellos van a pasar por ese texto y va a ser cualquier cosa lo que se está diciendo ahí. Pero tanto los presbiterianos como bautistas pusieron su atención en Génesis 3:15 y dijeron, ahí está la promesa del pacto de gracia. Ahí está la promesa de que seríamos salvos por gracia. Entonces Adán, ¿por qué fue salvo? ¿Por las obras o por la gracia? Por la gracia. Noé, ¿fue salvo por las obras o por la gracia? Por la gracia. Abraham, David, Job, ¿por qué fue salvo? Siempre por la gracia. ¿Y cómo podía tener acceso a esa gracia? Solo por la fe en la promesa. Y nosotros, la fe en él, en el pacto. En el pacto sellado con la sangre de Cristo. Entonces nosotros vemos una unidad en ambos testamentos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que las personas son salvas por gracia. Y eso lo creen también tanto nuestros hermanos bautistas como nuestros hermanos presbiterianos, ¿cierto? Todos creemos eso. Esto deja claro que existe en la teología del pacto bautista la unidad y la continuidad de la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento. Puesto que la iglesia es el pueblo del pacto de gracia. Por tanto, hay un solo pueblo en toda la Biblia. Un solo pacto de gracia antes y después de Cristo para reunirlos en un solo pacto. Entonces, nosotros, con todo esto, ¿predicamos acaso que nosotros reemplazamos a Israel? Teniendo este entendimiento, ¿nosotros reemplazamos a Israel o no? No. En ninguna manera reemplazamos a Israel. ¿Por qué?
Porque Israel, ¿qué es lo que es? En el antiguo pacto. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Y después de la cruz, Israel y los gentiles, ¿qué es lo que son? El pueblo de Dios. ¿Se fijan? Esto no es un más, por si acaso, esto es una cruz. Entonces, anteriormente el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Pero ahora la Escritura dice que hemos sido injertados en Israel para que junto con Israel nosotros somos llamados también el pueblo de Dios. Por eso, ¿cómo? De dos pueblos hizo uno. Como dice Efesios 2. De ambos pueblos hizo uno. Entonces nosotros no creemos que, como diría el dispensacionalista, diría de esta siguiente manera: el Señor va a venir en un rapto secreto, se va a llevar a algunas personas. Algunos se van a quedar aquí en la tierra sufriendo, porque Dios tiene un plan con Israel. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el dispensacionalista? ¿Que cuántos pueblos hay? Dos. Hay dos. Para los que creen eso hay dos pueblos, porque está el pueblo de Israel y está también la iglesia. Mientras ellos ven la iglesia en el cielo, raptada por Cristo, el Israel está aquí. Y ahí ellos ven dos pueblos. Para nosotros, a través de la Biblia, no vemos eso. Vemos que hay un solo pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento son un pueblo y ese llamado se llama pueblo de Dios. Antiguamente se llamaba congregación, ahora se llama iglesia, pero si usted va a la raíz de la palabra eclesia o eclesía, es congregación. Entonces, cuando en la antigüedad se hablaba de la congregación de Dios, se está hablando de la iglesia. Porque un solo pueblo hay. Y por favor, que alguien pueda leer Efesios 2, 12 al 16, con voz clara, por favor, para ver que esto está en la misma palabra de Dios. Efesios 2, 12 al 16. Amén. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Gracias, mi hermano Eduardo. Por favor, le pido que tenga su Biblia abierta en el texto para que pueda esto focalizarlo, verlo con más detalle. Recuerde que por eso es un estudio bíblico. Si usted analiza Efesios 2, 12 al 16, como bien ha leído nuestro hermano Eduardo, dice: recuerden que en ese tiempo, está hablando de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso en su mayoría eran gentiles. ¿Y qué le dice a esta iglesia? Recuerden que en ese tiempo, es decir, en el Antiguo Testamento, ustedes estaban separados de Cristo. Estaban separados de Cristo, ¿por qué estaban separados de Génesis 3:15, de la promesa de Cristo? Excluidos de la ciudadanía de Israel. Antiguamente, ¿quién era el pueblo de Dios? Israel. Estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Extraño a los pactos, y mire lo que dice: extraño a los pactos de la... ¿Se fijan? ¿Era entonces el pacto de gracia un pacto de gracia en ese tiempo desde Génesis 3:15? No. Era una promesa. Por eso se le habla del pacto de la promesa. Esos detalles son bastante importantes. Sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, los gentiles, estábamos sin Dios en el mundo, estábamos sin esperanza porque Dios había elegido a Israel. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Por eso, ¿cuándo comienza el nuevo pacto? Con el sacrificio. A través del sacrificio de Cristo.
Ahí comienza el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, ¿quiénes son injertados? Los gentiles. Mire lo que dice. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿cuántos pueblos existen? Un solo pueblo de Dios. ¿Israel es otro pueblo? Es el pueblo de Dios. Tal como lo somos Chile, como es Estados Unidos, no es un pueblo diferente. Porque ahora todas las naciones adoran al Señor. Por eso la promesa y lo que se canta en los salmos es que todas las naciones vendrían a adorar al Señor. ¿Y por qué todas las naciones? Porque todas las naciones están en el nuevo pacto. Y era una promesa en el antiguo pacto que las naciones serían incluidas dentro del pueblo de Dios. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Se acuerda? La ley, ordenanzas, pacto de obras. Por eso decíamos, cuando estudiamos lo que es el pacto de obras, que el pacto de obras obviamente demanda que hagamos algo. Y ese algo no lo cumplió Adán. Y por eso decimos que el pacto mosaico, o el pacto que Dios hizo en Sinaí, es una recapitulación del pacto de obras. Porque nuevamente se recuerda la obediencia. Nuevamente se recuerda que aún no se ha cumplido esa obra que debía cumplirse en su totalidad. ¿Y quién la cumpliría? Jesucristo. Por eso hablamos de la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo. Hablamos de su obediencia activa en que Cristo tuvo que vivir una vida perfecta. Y hablamos de su obediencia pasiva en que Él se sujetó a su Padre para recibir el castigo por nuestros pecados. Por eso nosotros no solo somos salvos por el derramamiento de sangre de Cristo, sino que también nosotros somos salvos por su vida perfecta. Porque la vida que Dios demanda para que usted y yo seamos salvos es una vida perfecta. Pero por fe somos perfectos ¿en quién? Y también hemos sido lavados y limpiados en Cristo. Para crear en Él mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces, cuando hablamos del pacto de gracia, nosotros decimos que las personas en el antiguo pacto fueron salvas por la promesa de la gracia. Es decir, la gente fue salva siempre por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe en la promesa. ¿Cómo ellas la han declarado justo? Por la fe en la promesa. Por eso el apóstol Pablo más adelante también va a dejar claro en el libro de Gálatas, también en el libro de Romanos, que Abraham fue justificado por medio de la fe. Siempre fue justificado por medio de la fe. ¿Y cuántos pueblos existen entonces? Uno solo. Uno solo. Entonces cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿a quién va a venir a buscar? A uno solo, a judíos y a gentiles, a israelitas y a gentiles. Por eso no creemos en un rapto secreto, creemos que cuando el Señor venga por segunda vez, Él vendrá a establecer su reino. Él vendrá ya a consumar su reino en esta tierra. Ya no hay vuelta atrás, que va a haber una segunda oportunidad, porque eso ya sería dispensacionalismo y eso es una distorsión de lo que la misma Escritura dice. Porque para eso deben sí o sí separar a Israel de los gentiles. Pero eso bíblicamente de una manera clara no se puede hacer. Y no se debe hacer jamás. Vamos al siguiente punto, el pacto de gracia. La diferencia entre administración y revelación. Entendemos, ¿cierto?, que nuestros hermanos presbiterianos hablan de que es un solo pacto con dos administraciones. Es decir, hay un solo pacto de gracia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ambos son el pacto de gracia. Ellos así lo ven de una manera, como podemos decirlo, más, como que no se complican, si lo diríamos así. La diferencia entre Administración y revelación. Estamos hablando, ¿cierto?, del pacto de gracia.
Nuestros hermanos presbiterianos hablan de administración. Y nosotros hablamos de revelación. Cuando hablamos de administrar algo, hablamos de algo que ya está presente, ¿cierto? Cuando hablamos de una revelación es algo que se va revelando progresivamente. Por eso para nosotros el pacto de gracia, desde Génesis 3:15, va así, hasta la cruz. ¿Entiendes? Por eso, ¿por qué hacemos una línea hacia arriba? ¿Por qué hacemos una línea hacia arriba? Porque se va revelando progresivamente, ¿cierto? Tenemos Noé, como le dije, tenemos Abraham, tenemos Sinaí, ¿cierto? Con Moisés, tenemos David. Entonces ahí nos va revelando más y más cómo sería ese pacto de gracia. Entonces aquí está presente en el Antiguo Testamento, así propiamente tal como pacto de gracia, según este entendimiento. El pacto de gracia está como pacto en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Está como promesa. Es el pacto de la promesa, ¿no? ¿Y cuándo este pacto de gracia ya está revelado completamente? Con la muerte. Exacto. Por eso nosotros decimos que el pacto de gracia es el nuevo pacto. ¿Me fijan? En cambio nuestros hermanos presbiterianos, ellos no, dicen que el pacto de gracia está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No hay una revelación progresiva. Solo hay dos administraciones. Una administración que es figuras y sombras, y una que ya son de lo concreto, ya lo que es la revelación misma. Cristo. Entonces ellos ven el pacto de gracia, está tanto presente aquí como aquí. Y ellos no ven una revelación progresiva, ellos ven que está presente como pacto, tanto aquí como acá. Hay una consulta. ¿Sí? Eso no puede ser como herejías, ¿no? No, no de ninguna manera. Porque la herejía es distorsionar la palabra de Dios. Distorsionarla para que usted crea algo que no está. Esto, cuando hablamos de la teología del pacto, incluso podemos colocar aquí a los dispensacionalistas. Como le dijimos al principio de que es la teología reformada, cuando hablamos de la teología reformada es una posición teológica. Es una posición que nos ayuda a entender la Biblia de una mejor manera. Cuando hablamos de esto podemos estar en estas tres posiciones teológicas y seguir siendo creyentes. Por ejemplo, ¿qué es una herejía? Si el dispensacionalista dice que una persona puede ser salva solo con la obra y sin Cristo, eso sería una herejía. Pero ambas posturas en ciertos aspectos, todos hablan de la salvación por gracia, que somos justificados solamente por medio de la fe. ¿Entiendes? Por eso no pasa por herejía, porque es la doctrina ya fundamental. No atenta contra la salvación, si podemos decir así. Pero sí, cada posición, de alguna manera, por ejemplo, si uno es dispensacionalista, le va a costar entender más cosas de la Biblia. ¿Entiendes? Porque donde va a haber todo separado, no va a haber la unidad. Y si usted, por ejemplo, es paido bautista, usted va a ver que los niños sí deben ser bautizados, que el gobierno de la iglesia también es de una determinada manera, y va a tener un entendimiento de eso. En cambio, en la teología bautista, presbiteriana bautista, usted va a ver que hay una revelación progresiva, y eso le va a llevar al bautismo de creyente, le va a llevar al gobierno de la iglesia, y nuestra mirada del gobierno también de otra manera que acá. Pero estos entendimientos en algún aspecto nos facilitan nuestro entendimiento de la Escritura. En ninguna manera estas posiciones van a ser herejías, a no ser que alguna se desvíe tanto de predicar algo que vaya en contra del Evangelio. Los bautistas particulares creían que antes de la llegada del nuevo pacto, el pacto de gracia no se había revelado formalmente. Perdón, no se había dado formalmente. Cuando hablamos del pacto de gracia, usted ve que el pacto de gracia es revelado formalmente, así de decir, aquí está el pacto de gracia y ustedes son salvos así. No.
Pero sí, ¿qué es lo que vemos? Una promesa. Por eso ellos son salvos por la promesa. Nosotros somos salvos por el pacto, que ya ha sido revelado en Cristo. En cambio, nuestros hermanos aquí dicen, aquí hay una unidad completa. Hay sustancia y administración completa acá. Se fija, ellos no se complican, pero para nosotros vemos, y podemos esto echarlo en una lupa y vemos nosotros una revelación que se va progresando y se completa acá. Para nosotros, el pacto de gracia está en forma de promesa. Para ellos, ya está en forma de pacto. ¿Entiendes? Esas son las diferencias sustanciales. Por ejemplo, dice, este pacto de gracia en el Antiguo Testamento no había sido dado formalmente, sino solo fue revelado. Es decir, fue anunciado y fue prometido. Por ejemplo, a Adán le fue revelado el pacto de gracia en Génesis 3:15. Pero aún así, no vemos que en todo esto hay una clara transacción del pacto con él. Más bien vemos una promesa. Podemos decir que el pacto de gracia no se estableció en Génesis 3:15, porque no hubo un pacto formal con él antes del establecimiento del nuevo pacto. Es decir, no hubo una formalidad de decir, ya vamos a sacrificar y vamos a hacer esto y ahí va a estar el pacto. No, porque Cristo, ¿quién tenía que venir? Jesucristo. Todo esto era solamente algo que apuntaba a una realidad mayor y contundente. Por eso para nosotros no nos complica cuando Hebreos dice que el nuevo pacto es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque las promesas anteriores eran sombras, pero las promesas de ahora son promesas ya que uno la puede ver ya con una total claridad. Un cristiano de la antigüedad llamado John Owen, en su exposición del libro de Hebreos, capítulo 8, versos 6 al 13, dice: el pacto de gracia carecía de confirmación solemne y de establecimiento por la sangre del único sacrificio que le pertenecía. Antes de que esto fuese hecho en la muerte de Cristo, no tenía la naturaleza formal de pacto, como lo confirma Hebreos 9, 15 al 23. Porque ni la ley dada en el Sinaí sería pacto si no hubiera derramamiento de sangre. Por eso la promesa no era un pacto formal ni solemne. Mire lo que dice Hebreos 9, 18. Hebreos 9, 18. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Por eso, para que aquí el pacto para nosotros, ¿cierto? Nuestros hermanos presbiterianos dicen, aquí está el pacto de gracia, completo. Nosotros decimos, no está completo el pacto de gracia ahí. Está en forma de promesa y en forma de revelación progresiva. ¿Por qué? Porque no está la sangre de Cristo aquí. La sangre de Cristo está acá. ¿Me entiendes? Aquí está la promesa de la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo propiamente tal está acá como pacto, sellado y confirmado. Sí, gracias, mi hermano. La distinción entre revelación y administración del pacto de gracia encuentra todo su sentido cuando se le añade el segundo distintivo de la teología pactual bautista. Y esto es la plena revelación del pacto de gracia en el nuevo pacto. Mientras que nuestros hermanos dicen, por ejemplo, nuestros hermanos presbiterianos dicen lo siguiente: un pacto bajo dos administraciones. Se fija, yo siempre voy a decir un pacto, el pacto de gracia, bajo dos administraciones, figura y sombra, y cierto, ya lo que son las figuras del verdadero, ya lo que es concreto. Y nosotros, a diferencia de ello, decimos un pacto revelado progresivamente y establecido formalmente en el nuevo pacto. Por eso el término de nuestra confesión va a ser así. Ellos en su confesión van a decir un pacto bajo dos administraciones. Nosotros decimos un pacto revelado progresivamente y establecido formalmente bajo el nuevo pacto. Por eso los bautistas creemos que ningún pacto anterior al nuevo pacto es el pacto de gracia. Antes de la llegada del nuevo pacto, el pacto de gracia estaba en etapa de promesa. Por eso los pastores bautistas de la época, como Benjamin Kitch, podían decir: los pactos de la promesa que se pueden encontrar en Efesios 2:12 se refiere al pacto de gracia.
Si estamos hablando de una promesa, esto implica que todavía no se ha cumplido y no estaba todavía en forma de pacto. Por eso, como bautistas, creemos que el nuevo pacto es la realización de la promesa del pacto de gracia. O en otras palabras, el cumplimiento del pacto de gracia. El Nuevo Testamento trae la revelación plena del pacto de gracia, puesto que el nuevo pacto es su cumplimiento. Los bautistas consideramos que solamente el nuevo pacto es el pacto de gracia. En el antiguo se reveló y en el nuevo se estableció. Es decir, en el Antiguo Testamento ese pacto de gracia se reveló. Y en el Nuevo Testamento ese pacto de gracia se consumó. Se llevó a cabo. Porque nosotros no vemos que el pacto de gracia se haya llevado a cabo acá. No lo vemos. Porque ¿dónde está la cruz? De este lado. Pero ellos al verlo bajo dos administraciones, igual lo ven acá, pero en forma de un cordero, ¿me entiendes? Lo ven así. Pero nosotros vemos que eso es solo una promesa. Porque para que fuera un pacto propiamente tal, tiene que estar la sangre de Cristo. Precisamente tiene que estar la sangre de Cristo. John Owen, nuevamente un predicador antiguo, llega a esta misma conclusión en Hebreos 8:6. Dice: aquello que yació escondido en promesas, en muchas sombras, ahora es sacado a la luz. Y a aquel pacto que estaba en forma de promesa, confirió su eficacia en tipos y sombras. Ahora solamente es sellado, ratificado y confirmado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se sella el pacto de gracia y el nuevo pacto, y este mismo nuevo pacto? Con la sangre de nuestro Señor. ¿Cuándo se cumple? Con nuestro Señor. ¿Cuándo es ratificado? Con el Señor. Es confirmado con su muerte y resurrección. Tuvo antes la confirmación de promesa, la cual es juramento, pero ahora llegó a tener la confirmación de pacto por medio de su sangre. Por eso podemos decir que el pacto de gracia solo existe de manera formal en el nuevo pacto. Anterior a ello era una promesa, pues no fue dado el pacto a Adán o a Abraham o a David o a Moisés, sino solo al Hijo de Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre. Benjamin Kitch ratifica esta postura del pacto de gracia describiendo estas 4 secuencias, y me encantaría que las pueda escribir porque le van a ayudar mucho. Número 1. Se decretó primero en la eternidad. Se decretó primero en la eternidad. Ahí estamos hablando del pacto de redención. Se decretó primero en la eternidad. Número 2. Fue revelado a Adán después de la caída. Fue revelado a Adán después de la caída. Génesis 3:15. Número 3. Fue confirmado por Cristo a través de su muerte y resurrección. Fue confirmada por Cristo a través de su muerte y resurrección. 4. Se hace efectivo para sus miembros. Se hace efectivo para sus miembros cuando son unidos a Cristo por la fe. Se hace efectivo para sus miembros cuando son unidos a Cristo por la fe. Hasta ahí la cita. Por tanto, los que fueron salvos antes de Cristo, lo fueron solo por la fe en la promesa, revelada en el juramento. No, es que eso ya proseguí, por eso dije hasta ese punto. ¿Se hace efectivo para ser miembro cuando? Son unidos a Cristo por la fe. Hasta ahí la cita. Hasta ahí. Prosigamos. Dice: por lo tanto, los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos por la fe en la promesa, mientras ahora somos salvos ya por el fiel cumplimiento en forma de pacto sellada con la sangre de Cristo. Hebreos 6, 17 al 18. Hebreos 6, 17 al 18 dice: por lo cual Dios,
deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, ve cómo el escritor del libro de los Hebreos deja claro que el pacto de gracia estaba en forma de promesa en el antiguo pacto y estaba bajo juramento según Hebreos 6, 17 al 18. Pero mientras los que son salvos por Cristo, dice así en Hebreos 9, 15 al 17. Hebreos 9, 15 al 17. Los que son salvos ya bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de gracia ya con todo su esplendor y ratificado con la sangre de Cristo. Dice en Hebreos 9, 15 al 17. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo por el caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Entonces este nuevo pacto, ¿cuándo tiene su fiel cumplimiento? Con la muerte de Cristo. ¿Cuándo es sellado ese nuevo pacto? Con la muerte de Cristo. ¿Cuándo ya el pacto de gracia está consumado? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Anterior a eso, anterior a la cruz, estaba solamente en forma de promesa. Entonces, ¿cuándo comienza el nuevo pacto? ¿Pero cuándo comenzó? A través de la muerte de Cristo. Por último, el apóstol lo ratifica en Gálatas 3, 17 al 18. Gálatas 3, 17 al 18. Gálatas 3, 17 al 18 dice: lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿era el nuevo pacto? ¿Era el pacto de gracia? Era el pacto de gracia en forma de promesa. Es claro ver en estos textos que el pacto de gracia se reveló progresivamente como promesa y se estableció como pacto con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el pacto de gracia es el nuevo pacto. Por eso, el pacto de gracia es el nuevo pacto. Bueno, mis hermanos, hemos llegado ya al tiempo, vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, hemos podido ir analizando en primera parte lo que es este pacto de gracia, una doctrina esencial e importante para nosotros, porque es ese pacto de gracia en forma de promesa la que salvó a nuestros hermanos, a la iglesia del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento somos salvos por ese pacto de gracia, ya no en forma de revelación, sino en forma de pacto, sellado con la sangre de Cristo. Somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe en Jesucristo. Y creemos que nuestra salvación está segura en ti. Gracias te damos, Padre, porque solo por medio de tu Hijo podemos hallar salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en todas estas cosas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga.